¿Cómo les va? Habla el profesor Juan Víquez. Les doy la bienvenida a la resolución de algunos ejercicios de la prueba de transición en el área matemática. Bienvenidos, bienvenidas. Espero que estén todos muy bien. No olvidar, la imaginación siempre será más importante que el conocimiento. Comenzamos. El eje de números, el eje más cercano a lo que se hace en el colegio, ¿no? Como por ejemplo, dice A y B son números reales positivos. Son números reales positivos. Logaritmo en base 3 es igual a la cuarta parte, logaritmo en base 3 de B. Entonces, ¿cuál de las siguientes relaciones es verdadera? Leamos de nuevo. A y B son números reales positivos. El logaritmo en base 3 de A es igual al logaritmo, a la cuarta parte, perdón, del logaritmo en base 3 de B. Es decir, si nosotros escribimos lo que acabamos de leer, ¿ok? Y lo escribimos, nos va a quedar logaritmo en base 3 de A va a ser la cuarta parte de logaritmo en base 3 de B. Esto es lo que nos dice la primera parte. Entonces, a continuación, termina esto diciendo, ¿cuál es de las siguientes relaciones es verdadera? Entonces, estimadas, estimados, ese 4 que está dividiendo por este lado, saquémoslo multiplicando al lado izquierdo. O sea, es decir, 4 veces el logaritmo en base 3 de A va a ser el logaritmo en base 3 de B. Ahora, como estoy multiplicando ese 4 y usted sabe por propiedad que ese 4 puede subir como exponente, esto va a ser equivalente a que el logaritmo en base 3 de A elevado a 4 va a ser igual al logaritmo en base 3 de B. Pero por propiedad tenemos, la voy a poner por aquí arriba, que el logaritmo en base A de B, perdón, va a ser igual al logaritmo en base A de, yo puedo concluir que B es igual a C, es decir, igual a los argumentos. En este caso, entonces, yo digo que A elevado a 4 es B. A elevado a 4 es B, nos da la opción entonces de escribir alternativa B. ¿Ok? Es simplemente definición o propiedad, en este caso, de los logaritmos. Ya no se olvide de esto, de lo que está por ahí arriba. Si tiene igualdad de logaritmos en la misma base, usted puede igualar los argumentos. Esto es lo que hicimos acá. ¿Sí? Eso nos dio, en este caso, la alternativa del problema. Segundo problema. Dice, el valor numérico, es decir, tenemos que llegar a un número acá. Esta expresión, siempre y cuando x sea menos 2/3. Bueno, aquí hay una forma bien básica de reemplazar el valor de x. Pero ¿qué sucede, señoritas, caballeros, si yo hago esto? Esto lo factorizo. Yo puedo decir que aquí esto es 3x, x. Y este valor es 2 por 1. El 2 lo escribo por acá y el 1 lo escribo por acá, fíjense. 3x, 2x, entonces menos 3x más 2x. ¿Ven? Para que me dé menos x. Y si ahora yo reemplazo, digo, el valor de x, que lo voy a poner por diferente, menos 2/3, y le sumo, ¿no? Le sumo 2, en este caso, lado, y acá escribo menos 2/3,
y menos 2/3. Menos 2/3, menos 1. ¿Ok? Menos 1. Y cierro esto. Luego entonces, si yo simplifico este, nos va a quedar por el lado izquierdo menos 2, 2. Queda menos 2/3, menos 1. Pero esto, jóvenes, es 0. Y acá nos queda menos 5/3. Y obviamente el resultado de esto es 0. ¿Bien? Ahora, ¿se puede hacer más corto? Obviamente que sí, pero es para explicar un poco lo que yo les quería mostrar. Luego la solución del problema es la letra C. Ahí usted, por favor, aplique todo lo que aprendió en el colegio. No se deje, no se frene ahí. No haga que las cosas no funcionen. Eje de álgebra y funciones es el eje más potente de la prueba. ¿Y qué dice el problema? Dice m de 3 van a ser los múltiplos de 3. O sea, todo esto. ¿No? Luego entonces, cuando hablamos de m de 6 va a ser m de 6, van a ser los múltiplos de 6, puedes decir 6, 12, 18, 24, 30, 6, y así voy hasta el infinito, ¿cierto? Ahora, ¿cuáles son menores que 30? Serían estos 4. Y a ese, 4, 3, 4, 5. Menores que 30, ¿cierto? Ya estos no los voy a considerar porque o son iguales a 30 o mayores. Pero que me dice que son múltiplos de 4. Ah, ok. Pero los múltiplos de 4, siendo la misma realidad, van a ser 4, 8, 12, 6, 20, 24, 28, 32, y así me voy al infinito. Luego, los que cumplen con la función planteada, ¿no? Van a ser el 12, 6, el 20, el 24. Son los únicos dos que son múltiplos de 6 y múltiplos de 4 a la vez. ¿Ok? Por lo tanto, en este resultado tenemos dos elementos. Hoy me pregunta cuántos, ¿no? ¿Cuántos elementos? Dos. 12 y el 24. ¿Ok? La respuesta a nuestro problema sería la alternativa. Es básicamente de observación y cuáles son los múltiplos de 3, cuáles son los múltiplos de 6, cuáles son los múltiplos de 4. ¿Ya? En este caso, los números positivos que están en la tabla del 3, en la tabla del 6, en la tabla del 4. ¿Ok? Segundo problema ya. Dice, la función cuadrática de x viene dada por esa función. ¿Ok? Ax cuadrado más bx más c. Y aquí nos dan un producto. Si el producto A por C es negativo, ¿ok? La pregunta es, ¿cuál de las siguientes gráficos va a ser el que representa a la función f? Entonces aquí tenemos que poner atención sobre algunas cosas. Por ejemplo, decir que si yo tengo aquí, ¿ok? Que A por C, a ver, voy a escribirlo por aquí abajito, A multiplicado por C es negativo, tengo dos opciones, que A sea positivo y que C sea negativo, o la otra posibilidad es que A sea negativo y C sea positivo, para que el producto me dé negativo, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Veamos lo que pasa ahí arriba. Si A es positivo, la parábola abre hacia arriba, ¿ven? Y corta por sobre el eje X. Eso es donde, perdón, en este caso cortaría por debajo del eje. Sería por acá, porque C es negativo, ¿cierto?
En cambio, en este otro que está aquí abajito, la parábola sería mirando hacia abajo, porque el A es negativo, y estaría cortando por sobre el eje X. Fíjense, acá corta en cero, luego no me sirve para mis pretensiones. Aquí abre hacia arriba, pero corta por arriba. Y cuando abre hacia arriba, yo decía que cortaba por abajo, entonces tampoco representa eso. Aquí abre hacia abajo, por lo tanto es negativo, estoy en este caso, y corta por arriba. Entonces yo diría, el resultado podría ser ese. Lo voy a dejar ahí con un asterisco. Acá, corta por abajo, es decir, el C es negativo, pero abre hacia abajo. Por lo tanto, no es el caso que está ahí arriba. Luego tampoco me resuelve. Y finalmente, este abre hacia arriba y tiene C positivo. Tanto si abre hacia arriba y tiene C positivo no me sirve porque el C debería ser negativo. Básicamente, porque la multiplicación de A por C es negativo, luego eso no me sirve. Entonces, en este caso, que es un problema muy técnico, el resultado de nuestra operación, de nuestro ejercicio, de nuestra elaboración, de nuestro análisis, la letra C. Tengo que preocuparme, muchachos, señoritas, de ese valor. Si es positivo, la parábola abre hacia arriba, tiene concavidad positiva. ¿Okay? Ahora, si es negativo, hace lo contrario, mira hacia abajo. El C es un número positivo, la parábola corta por sobre el eje X. Ahora, si es negativo, cortará por debajo del eje X. Lo único que cumple eso es la respuesta C. ¿Ok? Bastante técnico, pero usted entiende lo que estamos planteando. Veamos. Eje de geometría. El eje de geometría nos puede plantear cosas como esta, ¿cierto? ¿Cuál es el perímetro? Perímetro. Me está planteando sino esa pregunta. Perímetro. Entonces, ¿qué es lo que yo digo normalmente? Voy a tratar de hacerlo lo más ordenado posible. Fíjense, voy a hacer esto aquí, voy a parar acá y voy a hacer un rectángulo rojito que toque los 4 puntos. A, B, C y D. Es decir, va a tocar aquí, aquí, aquí y va a tocar acá. ¿Ok? ¿Qué más va a hacer? Como es un rectángulo, va a tener un ángulo recto. Bien, ahora usted lo, está exactamente donde yo quisiera, pero usted entiende lo que está pasando, ¿cierto? Va a pasar por el 5 acá, va a pasar por el -1, va a pasar por el 3, qué sé yo, y el 4. ¿Qué estoy tratando de decir? Que todo esto que está aquí, que me voy a cambiar de color, todo esto que está aquí va desde el 3 al -4, por lo tanto todo esto mide 7. Fijan, de aquí y mide 3, y de aquí hasta acá mide 4, por lo tanto todo mide 7. Lo mismo acá. Acá tenemos 1 y acá tenemos 5. Por lo tanto, todo esto mide 6. ¿Ok? Luego voy a calcular el área de todo este rectángulo. Perdón, de estos puntos voy a calcular distancias. ¿Ya? Entonces, acá tenemos 2 y del -1 acá. Y aquí dijimos que teníamos 6. Entonces, por Pitágoras conozco AD, es decir, AD, ¿cierto? Va a ser la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 1 al cuadrado, es decir, de 37 y... mm, perdón, es 2, entonces me va a quedar, disculpe, me va a quedar 36 más 4, y eso es raíz de 40. Raíz de 40 es 2 raíz de 10. Es decir, AD es 2 raíz de 10. 2 raíz de 10. Pero ese vale lo mismo que este, que BC. BC vale 2 raíz de 10 también. Perfecto. Por otro lado, me voy a cambiar de color. Tenemos que DC, no, perdón, AB, digamos,
da lo mismo. AB va a ser la raíz cuadrada por Pitágoras de todo este pedacito, que va desde el 1 aquí, me va a quedar 4 al cuadrado 16. Y de aquí a aquí me va a quedar 1. Es decir, AB va a resultar raíz de 17. Por lo tanto, queridos estudiantes, el perímetro de A, B, C, D va a ser 2 veces 2 raíz de 10 más 2 veces 17. Y eso es 4 raíz de 10 sumado a 2 raíz de 17. Y eso nos da opción de decir que la alternativa es letra. Bien. Simple aplicación del teorema de Pitágoras. ¿Ya? Hay que contar estos pedacitos, ¿no? Aquí hay 2, por lo tanto el cuadrado es 4. Aquí hay 6, por lo tanto el cuadrado es 36, y esos dos los sumo acá, y nos da la raíz de 40. ¿Ya? Eso finalmente es lo que nos hace resolver el problema. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? A ver, tenemos en el plano cartesiano, los lados de un rectángulo no son paralelos. No son paralelos. Eso está incluso negrito ahí. A los ejes coordenados, entonces el producto de las pendientes. A ver, veamos si podemos hacer esto. Tenemos un sistema cartesiano y tenemos un rectángulo. Rectángulo en algún lugar del plano cartesiano. Y tenemos una cosa así, más o menos, ¿ya? Va a quedar acá. Vamos a ir acá. Vamos a ir para acá. ¿Ok? Entonces vamos a poner nombre a estas cosas. Aquí le vamos a poner A, B, C y D. Pero esto, muchachos, señoritas, es un rectángulo. Por lo tanto, aquí va en un ángulo recto. ¿Bien? Entonces, si son ángulos rectos, hay rectas perpendiculares. ¿Cuáles son ellas? ¿Cierto? DC es perpendicular a D. ¿Cierto? Lo que significa entonces que la pendiente de DC multiplicado por la pendiente de AD va a ser -1. ¿Qué? Porque son perpendiculares. De igual modo, entonces, tenemos que la pendiente de AD multiplicado por la pendiente de AB va a ser -1 también, ¿cierto? Por ese ángulo recto que está ahí. DC con AB es ese. Ahora vamos por este. La pendiente de AB multiplicado por la pendiente de BC tiene -1. Y finalmente vamos por este. La pendiente de BC multiplicado por la pendiente de BC también es -1. Y es porque son perpendiculares, muchachas, señoritas. ¿Ya? -1. Ahí, -1. Por lo tanto, como dice aquí, la pendiente de los 4 lados, ¿cierto? El producto, es decir, MAB por MBC por MCD por MAD va a ser entre AB y BC, esto va a ser -1. Y entre CD y AD va a ser -1 y el producto entonces va a ser 1. 1 positivo. ¿Se fijan? Es decir, la alternativa entre los 4 va a ser menos, 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 más. Es decir, la alternativa en este caso sería I. ¿Ok? Letra E. 1. -1 por -1, más 1.
¿Ok? Pensando un poco en el bosquejo de gráfica que hicimos ahí en nuestro problema. Veamos. Ah, bueno, ahí lo habíamos hecho antes y realmente probabilidades. Probabilidades. A ver, al lanzar dos dados, ¿m? Siempre que aparezca este problema, chicos, chicas, ¿cierto? Aparecen dos dados, yo debo escribir el espacio muestral. El espacio muestral es el que está por la derecha. Para no hacerlo, yo lo puse ahí, ¿cierto? ¿Sí? La pregunta es, ¿cuál de esas alternativas es verdad? Entonces, fíjense, miren, voy a hacerlo con colorcito acá. Fíjense. Ahí tenemos. A ver. Entonces, la probabilidad de obtener dos números impares, entonces, ¿dónde están los impares? Tenemos uno, tenemos otro, y tenemos, acá no, acá, y se da cuenta que los tiene a la vista, los puede mirar los dos impares, entonces las filas donde hay pares no me sirven. Es decir, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Falta uno? Y ahí, ese, 9. Fijan, los dos impares. Por lo tanto, si yo quiero hacer eso, por lo tanto, ¿no? La probabilidad de que pase lo que me están pidiendo es 9 de 36. Cuento, fíjense, 1, 2, 3, 4, y hay 36 posibilidades que son los porcentales, y si usted simplifica, le queda un cuarto. Es decir, esa cosa está bien. ¿Ok? Y vamos a resolver la segunda, por lo tanto, vamos a borrar estas cositas que están aquí marcadas. ¿Ya? ¿Qué dice la segunda situación? Dice, ¿cuál es la probabilidad de que la suma de sus caras sea 5? Suma. Entonces yo digo aquí, ahí suman 5, ahí suman 5. Se fija que los tiene a la vista y no debiera haber otro. No debiera haber otro. Usted mira ninguno de los otros. Entonces dice, probabilidad de que pasen, están diciendo es 4 de 36. Yo simplifico, me queda un noveno. Ok, entonces eso es verdad. Ahora, usted sabe que esta no va a ser posible como solución, esa tampoco, ¿fijan? Y esa tampoco, por lo tanto, por descarte usted diría que es la E la respuesta. Pero veamos si es cierto eso, para terminar el problema. Tenemos la probabilidad de obtener dos números distintos, tomo esto y borro. Y vamos a ir a buscar los números distintos. Son todos estos. 2, 3, 4, 5. Sin considerar los que están en la línea que cruza ahí. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Son distintos los distintos. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Perfecto. Entonces, la probabilidad de que pase, me están pidiendo, es 30 de 36. Yo simplifico por 6, me va a dar 5 sextos. Entonces, ¿verdad? Bueno, nosotros ya sabíamos que era verdad, ¿sí? Porque habíamos descartado las que no tenían, por ejemplo, al 1, o las que no tenían al 2. Es decir, en este caso, las tres opciones son verdaderas. ¿Ok? Si ustedes jóvenes, chicas, hacen espacio muestral, no tan producido como esto, sí, lo hacen un poquito más rápido, el problema es bastante simple. Ahora, estoy seguro, se lo van a preguntar. Así que, atentos.
espacio muestral y el problema deja de ser problema. Finalmente, vamos a ir a un problema que también es de probabilidades. ¿Okay? Entonces dice este problema que al momento de que yo leo que se lanzan 6, en este caso, monedas, señoritas, caballero, cuando yo lance monedas, yo voy a ir a buscar el espacio muestral. ¿Cuál es? Triángulo de Pascal. Usted dibuja el triángulo de Pascal, en este caso aquí debería haber el 1, son solo uno por las orillas, por los extremos, y aquí voy sumando eso. Entonces, cuando yo lanzo 6, aquí yo tengo una moneda, 2 monedas, son como por niveles, 3 monedas, 4 monedas, 5 monedas, y finalmente aquí abajo 6 monedas. Es decir, yo considero el 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Entonces, yo voy a considerar siempre sello 0, un sello, 2 sellos, 3 sellos, 4 sellos, 5 sellos, 6 sellos. ¿Ok? Sí. Recuerden que estoy en este lugar aquí. Y las caras hago lo mismo. Pongo al revés, digamos. Digo, voy a tener 6 caras, 5 caras, 4 caras, 3, por acá 2, por acá 1, y acá no voy a tener 3. Entonces, ahora leo. ¿Cuál es la probabilidad de que en la mitad de los lanzamientos salga cara y en la otra salga sello? Es decir, me están diciendo 3 caras, caras, caras y 3 sellos. Entonces, jóvenes, señoritas, eso va a estar definido acá, ahí. 3 caras y 3 sellos. Ahora sí. ¿Se fijan? Por lo tanto, la probabilidad de que pase lo que me están diciendo va a ser 20. Cuento todos estos. 1, 7, 22, ¿cierto? Es decir, son 64. Simplifico por 2, me da 10 y me da 32. Simplifico por 2, me da 5, 16. Es 5, 6. Es decir, la probabilidad va a ser la letra E. ¿Ok? Sí. 20, 10 de 32, 5 de 16. Alternativa. ¿Ok? Entonces, para los dados, espacio muestral. Las monedas, espacio muestral, y el problema se resuelve bastante rápido. ¿Ya? Es que, atentos, jóvenes, señoritas, disfrute la mejor música. Este es mi placer culpable. Alanis Morissette. Vea el Unplugged, es extraordinario, y disfrute de su música. Un abrazo gigante, eterno, y cuídense mucho.